la teología de la Presbyterian Church of the United States, la teología de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, entre los años 1865, ¿verdad?, y 1944. Pero para introducirnos, quiero leer un texto de la Escritura, siguiendo, ¿verdad?, al pastor Marcone, en Hebreos, un poco más adelante, Hebreos 11, versos 13 al 16, que dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Padre, gracias te damos porque en esta mañana podemos reflexionar acerca de lo que tú has hecho en la historia y particularmente en la historia de tu iglesia aquí en Chile. Queremos también, Señor, que nos permitas entender cómo tu mover en medio de los hombres es soberano, cómo tu actuar es siempre dirigiendo nuestros caminos. Y permítenos, Señor, ser claros, permítenos, Señor, recibir las lecciones del pasado, entendiendo, Señor, que son valiosas, son preciosas y que nos ayudan también a entender el presente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo quiero comenzar con una citación de Christopher Lasch, un historiador, sociólogo norteamericano. Él dice lo siguiente: la nostalgia crea un pasado idealizado y gélido que socava el uso apropiado del pasado. La memoria, por otro lado, extrae lecciones del pasado para enriquecer la comprensión de nuestro tiempo. Es interesante lo que Lasch propone, porque él dice que hay dos formas, ¿verdad?, de mirar al pasado. Con nostalgia, pero cuando lo miro con nostalgia, siempre lo veo como algo gélido, algo frío, algo que no tiene ninguna relevancia conmigo. Pero cuando lo miro con memoria, ¿verdad?, puedo sacar lecciones de aquello que pasó, lecciones que van a enriquecer ciertamente mi comprensión del tiempo presente. Porque nosotros somos un producto de aquello que nos antecede. Incluso hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero en nuestro actuar reflejamos mucho a nuestros ancestros. Y por eso que a veces nos dicen: oye, tú eres igualito a tu papá. Pucha, te pareces a tu mamá. Oye, tú eres igual a tu abuelo. Igual de pesado que tu abuelo. Reflejamos cosas de nuestro pasado. Y eso es una realidad. Vamos entonces a entrar en el tema. Por lo general, existe una especie de desdén o desprecio por la historia. Y yo no me refiero únicamente al estudio de la historia como una ciencia, sino a la historia como recuerdo de aquello que ha pasado y que es digno de memoria. Es más, yo me atrevería a decir que esta es una característica del mundo posmoderno, del mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros ponemos nuestra atención en el presente, tal vez en el futuro, y tiramos al tacho de la basura el pasado, como algo insignificante, como algo que no sirve, como algo que no interesa. Y tristemente los cristianos evangélicos caen en el mismo error. Por lo general, los cristianos evangélicos en Chile son activistas, no son contemplativos, no son reflexivos, son cruzados, se levantan a luchar, ¿verdad?, pero no son peregrinos, aquellos que pasan por la tierra. Y esos elementos se suman a su desprecio que tienen por la historia. Ahora, reduciendo un poco más esta afirmación, los presbiterianos en Chile tampoco escapamos a esa regla. No somos diferentes. Si le preguntamos a un miembro promedio de nuestra iglesia algo acerca de la historia del presbiterianismo en Chile,
yo dudo que alguno dé una respuesta contundente. Puede tener un par de informaciones, tal vez acordarse de alguna cosa, tal vez recordar algo que él escuchó, pero tener un panorama de su historia es muy difícil. ¿Por qué? Porque parece que no la aprecia, parece que no la valora, parece que para él no tiene sentido alguno. Y es por eso que me alegra mucho esta iniciativa del Consistorio de la Primera Iglesia, de hacernos querer reflexionar acerca de los 150 años de historia de nuestra denominación. Porque los eventos que rodearon, ¿verdad?, la formación del presbiterianismo en Chile son centrales para que podamos comprender y apreciar nuestra identidad. Entonces hoy se me ha invitado a hablar sobre teología. Y eso es bueno porque yo no soy historiador. Entonces, por lo menos en ese lado nos salvamos. Pero más específicamente se me ha invitado a hablar sobre la teología de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos en un periodo de tiempo, entre los años de 1865 a 1944. Y aquellos que conocen un poco la historia del presbiterianismo en Chile se dan cuenta el porqué de eso. ¿Cuándo empezaron a llegar los primeros misioneros? ¿Cuándo se organizó la primera iglesia presbiteriana? ¿1869 o 8? 8. ¿Ven? Entonces es importante. Ahora, ciertamente es un periodo largo, son casi 80 años, por lo que yo he intentado condensar de la mejor manera el material disponible. Por lo tanto, mi propuesta en esta mañana es un primer acercamiento. Yo sé que después me pueden acusar de superficial, etcétera, pero vamos a hacer un primer acercamiento y vamos a dejar para el futuro estudios más acabados sobre este asunto. Vamos entonces con esta historia de la teología presbiteriana de Estados Unidos entre los años 1865 a 1944. Para comprender la teología de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, tenemos que entender un poco acerca del presbiterianismo en Estados Unidos y cómo fue implantado en Estados Unidos, cómo fue establecido en Estados Unidos. Con posterioridad al término del trabajo de la Asamblea de Westminster, nosotros sabemos que terminó en 1649, ¿verdad? Siguió funcionando la Asamblea hasta en 1652, pero en 1649 termina por lo menos de redactar la confesión, los catecismos, el libro de forma de gobierno y el directorio de culto. Entonces, con posterioridad a esa fecha, muchos grupos presbiterianos comenzaron a surgir en el Nuevo Mundo. Y entre ellos hay dos grupos que nosotros necesitamos distinguir. Están por un lado los puritanos calvinistas, que ellos provenían de Inglaterra y se establecieron en lo que se llama Nueva Inglaterra, que es esta partecita de aquí arriba. Ahí se establecieron. Calvinistas puritanos. Y por otro lado nosotros tenemos los calvinistas presbiterianos, que provenían de Escocia y de Irlanda también, y ellos se asentaron en los estados del sur. Okay. Estos dos grupos de colonos, ingleses por un lado y escoceses e irlandeses por otros, se reunirían en el futuro para formar o para organizar la primera iglesia presbiteriana, o la iglesia presbiteriana, mejor dicho, en los Estados Unidos. Ahora, no existe claridad acerca de la fecha exacta en que fue organizada la primera iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. Todo indica que diversos grupos comenzaron a organizarse según la doctrina y práctica presbiteriana ya a finales del siglo XVII. Las iglesias más antiguas datan de 1672 en Long Island, en 1698 en Filadelfia y en 1699 varias iglesias en Virginia. El primer presbiterio en Estados Unidos fue organizado en 1706, bajo la promoción de un irlandés llamado Francis Makemie. Él
entonces logró reunir a 7 pastores en Filadelfia, y es por eso que el año de 1706 es considerado el año del nacimiento de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, y Filadelfia es considerada la capital presbiteriana en los Estados Unidos. Entonces Francis McKemey, él organizó, citó, convocó a 7 pastores en Filadelfia en marzo de aquel año, y ellos tomaron el acuerdo de reunirse anualmente para consultar sobre las medidas más apropiadas para el avance de la religión y la propagación del cristianismo en nuestras regiones y mantener una correspondencia tal que lleve al mejoramiento de nuestra capacidad ministerial. Ese era el objetivo, para eso ellos se reunieron, ese era el propósito que tenían. Y dicho presbiterio asumió la función, ¿verdad?, de examinar y licenciar candidatos para el ministerio pastoral. 10 años después de la reunión de este primer presbiterio, el presbiterianismo en los Estados Unidos se había multiplicado por todos los estados centrales, como decíamos, por toda esta partecita de aquí, todos los estados centrales. Y en 1716, entonces, el presbiterio de Filadelfia decidió crear un sínodo que supervisara a los presbiterios de Filadelfia, Newcastle, New York y Snow Hill. Entonces se formó, ¿verdad?, el primer sínodo. Ahora es importante destacar, y esto ya es un punto teológico, es que este primer sínodo no adoptó ningún patrón doctrinario como símbolo de fe. Ellos no adoptaron nada, no dijeron, nosotros vamos a adoptar la confesión de fe de Westminster como el símbolo de fe de nuestra iglesia. Ellos no dijeron absolutamente nada respecto de eso. Ahora, ¿cuál es la razón? Lo más probable es que se trataba de iglesias jóvenes cuyos pastores se conocían. Habían todos estudiado en el viejo mundo. Sabían las posiciones teológicas de cada uno. Entonces, obviamente, cada ministro al conocer a sus pares daba fe de la integridad teológica de cada uno de ellos. Sin embargo, nosotros vamos a ver que a mediados de la década esta confianza que existía al inicio fue sustituida por la suscripción oficial a estándares doctrinarios particulares. Al principio, todos se conocen, no hay problema, yo sé en qué crees tú sabes en qué creo yo, nuestra línea doctrinal es la misma, sigamos. Pero ya a mediados de ese siglo las cosas empezaron a cambiar y se vieron en la necesidad de adoptar un símbolo de fe para la iglesia. Ahora, como siempre la historia nos muestra conflictos, ¿verdad? Porque no todo es bonito, tristemente, es cosa de mirar a nuestra vida, iniciaron los conflictos. Y comienza en 1721, cuando el Sínodo de Filadelfia tuvo que tratar el caso de un pastor del presbiterio de Newcastle. ¿Qué pasó con este pastor? Este pastor, que no vamos a decir el nombre para que no se anden burlando de él, pero este pastor fue acusado de cometer el pecado de fornicación. Es decir, él mantenía relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué hizo su presbiterio? Lo envió el asunto, ¿verdad? Envió la acusación al sínodo sin realizar ninguna investigación. Lo envió y este pastor fue recibido en el sínodo y obviamente el sínodo le hizo las preguntas correspondientes y él confesó haber cometido el pecado del que estaba siendo acusado. ¿Qué decidió el sínodo? Sancionarlo. ¿Y cuál fue la sanción? Lo suspendieron 4 domingos del púlpito. Lo suspendieron 4 domingos del púlpito. Pero él siguió, ¿verdad?, en sus funciones pastorales y él nunca perdió sus derechos como miembro del presbiterio. Solamente lo suspendieron durante 4 domingos, no podía predicar, pero después podía seguir sin ningún problema. Varios miembros entonces del presbiterio de Newcastle protestaron a la decisión sinodal. Y lo curioso es que el sínodo rechazó todas las propuestas de reconsideración del caso, lo que incomodó a muchos
que creían que no solamente se trataba de un problema moral, sino que en el fondo era una cuestión de aberraciones doctrinales. Este pastor, él tenía una mala formación teológica y este pastor defendía posiciones que no eran bíblicas. Y esas posiciones no bíblicas lo habían llevado a cometer el pecado de fornicación. Y este caso entonces dio origen a esta controversia de la suscripción. La controversia de la suscripción. Y todo gira en torno, ¿verdad?, a este documento que es la Confesión de Fe de Westminster. Al inicio de la década de 1720, el presbiterio de Newcastle, de donde era este pastor, ¿verdad?, que había sido acusado, que había sido condenado y que generó toda esta polémica, por iniciativa de un pastor de ese presbiterio llamado John Thompson, se tomó el acuerdo de exigir que todos los candidatos al ministerio pastoral suscribieran los estándares de Westminster. Todos dijeran, los acepto, reconozco que la Biblia enseña esto y yo voy a enseñar esto. Ellos creían entonces que la única forma de proteger y mantener la pureza doctrinal y moral de la Iglesia era exigir que sus ministros suscribieran a un determinado patrón doctrinal. Ahora, como las opiniones siempre son divergentes, ¿qué sucedió? Un pastor de New Jersey, llamado Jonathan Dickinson, él se opuso a este acuerdo, alegando que las personas solo debían estar sometidas a la Biblia y no a ningún documento humano. Porque Dickinson creía que si se obligaba a los pastores a suscribir credos y confesiones, la Iglesia estaba afirmando que tanto la Biblia cuanto el Espíritu Santo eran insuficientes para resolver las disputas doctrinales. ¿Se dan cuenta lo que genera la disputa? Unos dicen, la única forma de mantener saludable la Iglesia es que sus ministros suscriban ciertos patrones doctrinales. Otros decían, no, lo único que puede mantener saludable la Iglesia es que Dios, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, mantenga pura la Iglesia. Entre Thompson y Dickinson se inició un intercambio, ¿verdad?, de escritos, de panfletos sobre el asunto de la suscripción. Ahora, tenemos que recordar que no se trata esto de una controversia nueva, como si nunca en el mundo se hubiera discutido algo así. De hecho, ya existían estos mismos problemas en el viejo mundo, de donde venían todos estos. Y los conservadores del Nuevo Mundo entendían que la solución era exactamente lo que sus pares conservadores habían hecho en el viejo mundo: suscribir estándares doctrinales, patrones doctrinales. Esa era la única solución de mantener una iglesia pura. Pero los nuevos, ¿verdad?, decían, no, eso no va a resolver el problema de la infidelidad espiritual. Eso no lo resuelve. En 1727 el presbiterio de Newcastle envió una proposición al sínodo pidiendo que se adoptara oficialmente la suscripción a los estándares de Westminster. Esto se encaminó, ¿verdad?, para el sínodo siguiente de 1729, y lo que sucedió en esa Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de 1729 aún es debatido entre los historiadores presbiterianos norteamericanos. ¿Qué pasó? Para algunos, cuando la Asamblea deliberó sobre el asunto, adoptó un acuerdo en 2 etapas. Hubo un acuerdo matutino, en la sesión de la mañana, donde se explicó lo que se entendía por suscripción, que era la suscripción confesional. Y después hubo un acuerdo vespertino, cuando se reunieron en la tarde, en que se adoptaron los estándares de Westminster, los patrones de Westminster, como símbolos de fe de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Para otros, se trató de 2 acuerdos separados. El matutino permitía una reserva para aquellos que protestaban contra el capítulo sobre el magistrado civil. Y el vespertino, pura y simplemente, había adoptado
la Confesión de Fe de Westminster, los catecismos, como símbolo de fe de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Entonces, independientemente de cómo se entienda este proceso de adopción de los estándares, una cosa es clara: a partir de 1729, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos quedó vinculada a los estándares de Westminster, a los patrones de fe, la Confesión de Fe y sus catecismos. Ahora, obviamente, este acuerdo de adopción continuó, ¿verdad?, siendo materia de controversia. En 1730 y 1736 el sínodo buscó aclarar lo que se pretendió con el acuerdo de adopción, pero el asunto de la suscripción siguió siendo uno de los temas más difíciles en la historia del presbiterianismo norteamericano. Es en este contexto que surge una nueva controversia. Dentro de la controversia de la suscripción surge una nueva controversia. Porque como ya decíamos que la suscripción a estos estándares de Westminster era una manera de garantizar que los ministros recibidos en la Iglesia, que provenían de otras denominaciones, y los egresados salidos de los seminarios, fueran ortodoxos. Eso es lo que buscaba el acuerdo en el fondo, que tanto pastores que eran recibidos en la denominación como los estudiantes que salían de los centros de educación fueran ortodoxos en su teología. En 1738, el sínodo acordó que todos los candidatos al ministerio debían tener un grado académico universitario, que podían ser obtenidos en alguna universidad del Viejo Mundo o, ¿verdad?, en las facultades de Nueva Inglaterra, que serían Yale o Harvard en aquel tiempo. Pero en aquella época también comenzaron a levantarse cuestionamientos acerca de esta formación teológica, dudas que surgieron en el contexto del gran despertar. Esto es algo que se repite vez tras vez, ¿verdad? Este gran despertar, cuando vienen predicadores que hablan a las masas y varios se convierten, algo que remeció a los Estados Unidos de una manera tremenda. El problema está en que este gran despertar, ¿verdad?, que ahí hay una imagen, no se ve muy bien, pero la idea es esa, ¿verdad?, de un predicador en medio del campo, convocando a las masas, llamándolas a creer en Jesucristo como el Señor y el Salvador. Este gran despertar tenía un énfasis más pietista y menos dedicado a la educación. O sea, algo que nosotros conocemos bastante, ¿verdad? Yo quiero la Biblia, no quiero teología. Yo quiero un predicador, no quiero un teólogo. Entonces, eso es lo que está surgiendo en este tiempo. Ahora, el resultado fue una gran división en la Iglesia Presbiteriana en el año de 1741. En estos dos partidos, el ala vieja y el ala nueva, el old side y el new side. Los del ala vieja se oponían a este gran despertar por temor a los efectos caóticos del ministerio itinerante. Decían que los avivalistas invadían las iglesias, tomaban los púlpitos e instaban a los miembros de las iglesias a abandonar sus iglesias. Además, cuestionaban la educación teológica que recibían muchos partidarios del avivalismo en este lugar, que es el Log College, que es como el primer seminario en los Estados Unidos, que sería el primer seminario en Estados Unidos. Y log, ustedes saben que significa tronco, pues entonces es por la forma que era, ¿no? La casa de troncos. Entonces, este lugar fue establecido por un pastor llamado William Tennent Sir,
Y él enseñaba una teología un poco más abierta en ese lugar. Posturas un poco más flexibles acerca de la suscripción confesional. Y muchos de los avivalistas o partidarios de los avivalistas estudiaron en ese lugar. El ala nueva, por su parte, afirmaba que el gran problema del ala vieja era olvidar una de las cosas centrales del cristianismo, el nuevo nacimiento. Decían, se olvidan de eso. Y impulsados por el pietismo, entonces, el ala nueva insistía que tanto los ministros como los miembros de las iglesias debían haber tenido un encuentro personal con Jesús. Un encuentro personal con Jesús. Y en este contexto es famoso un sermón de William Tennent, que es de su hijo, Gilbert Tennent, que fue titulado El peligro de un ministerio no convertido. Entonces imagínense, en medio de la controversia, este joven, porque realmente los jóvenes somos imprudentes, ¿verdad?, se le ocurre predicar un sermón respecto al peligro de un ministerio no convertido. ¿A quién estaba acusando directamente? A todos los del ala vieja. Estaba diciendo, todos los pastores del ala vieja no son creyentes, no son convertidos, necesitan convertirse. Ahí quedó la escoba. Ahí quedó la escoba. Este conflicto entonces dividió a muchas iglesias. Algunas fueron partidarias del ala nueva, otras fueron partidarias del ala vieja. Y en 1745 el ala nueva recibió a los presbiterianos de Long Island y formó el Sínodo de Nueva York. Fíjense, llegó a tal esta división que formaron su propio sínodo. Dijeron, nosotros no queremos nada con ustedes, nosotros vamos a gobernarnos nosotros nomás. Ambos lados coexistieron durante 13 años. Unos con una postura, otros con otra postura. Y fue durante ese periodo que ocurrió un evento que marcó la historia del presbiterianismo norteamericano, que fue, ¿verdad?, la creación del Colegio de Nueva Jersey, que futuramente se convirtió en la Universidad de Princeton. ¿Cuándo terminó este conflicto? Con esta guerra de los 7 años, ¿verdad?, o la guerra franco-indiana que se llamó en los Estados Unidos, y estas dos alas se reunieron. ¿Qué hizo el ala vieja? Aceptó el Colegio de Nueva Jersey como una institución presbiteriana y concordó en que los ministros debían ser examinados respecto a su fe genuina, respecto a su nuevo nacimiento. Y el ala nueva concordó que la suscripción confesional era importante y que el entrenamiento teológico irregular debía terminar. Debían haber instituciones de entrenamiento teológico, escuelas de entrenamiento teológico formales. Debía acabarse el tema de la formación irregular. En 1752, estos dos sínodos se reunieron para formar el sínodo de Filadelfia, Nueva York. Ahora, sin embargo, el correr de los años va a demostrar que la combinación entre esta ala nueva y esta ala vieja siempre iba a ser un elemento inestable dentro de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos. Porque no se puede combinar pietismo con confesionalismo. Son incompatibles. Pues son visiones diferentes. ¿Ok? Vamos al siglo XIX, que algunos han titulado como la época dorada del presbiterianismo en los Estados Unidos. Cuando pensamos en este presbiterianismo del siglo XIX, pensamos en nombres como Charles Hodge, como Archibald Alexander Hodge, como Benjamin Warfield, como James Henley Thornwell, como Robert Louis Dabney y como John Girardeau. Ahí están por si no los conocían. Puros cabritos jóvenes. Hay algunos que han dicho que este siglo XIX en los Estados Unidos fue un siglo donde algunos gigantes teológicos caminaron sobre la tierra. Pero es interesante que este siglo XIX destaca como el período
más formativo del presbiterianismo norteamericano. Gran parte de lo que se considera como el presbiterianismo histórico o tradicional viene de esta época, del siglo XIX en los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos que recordar algo, que aún en este siglo el presbiterianismo norteamericano está en un periodo de formación, se está desarrollando. O sea, pensemos, solamente 12 años tenían de reunión de la Asamblea General. Es una iglesia joven. Hace 15 años solamente tenían una constitución como iglesia. Es una iglesia joven. ¿Qué pasa durante esta etapa? Viene el famoso Plan de Unión en 1801. Y este Plan de Unión ya empieza a tener relevancia para nosotros como presbiterianos en Chile. Lo vamos a ver. ¿Qué sucede? Con la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad?, y la adquisición del estado de Luisiana, una amplia frontera se abrió para los colonos. Y ellos empezaron, ¿verdad?, a ir, y son todas esas películas que nosotros vemos de los colonos que empiezan a llegar y con el sueño, ¿verdad?, de tener su tierra, de poder tener un lugar, porque en el viejo mundo no había espacio para nada, todo era de los lores, necesitamos tierras nuestras, vámonos para allá, chiquillos, y tengamos tierra nosotros. Pero tenemos que recordar que estas personas no solamente llevaban el sueño de tener un terreno, ellos llevaban también su fe, la fe que ellos tenían. Y los presbiterianos y los congregacionalistas tuvieron la preocupación de que estos colonos mantuvieran el vínculo con su fe, no quedaran aislados. Y debido a la correspondencia doctrinal en general que existía entre presbiterianos y congregacionales, adoptaron este Plan de Unión de 1801 con el fin de cooperar en la evangelización del Far West, del lejano oeste, ¿verdad? Y el plan consistía en lo siguiente: cada congregación debía promover la mutua tolerancia y un espíritu de acomodación, especialmente las congregaciones compuestas por presbiterianos y congregacionales. Fíjense lo que está diciendo el acuerdo. Tienen que acomodarse, tienen que adaptarse. Ustedes son presbiterianos, pero están recibiendo congregacionalistas. Los congregacionalistas son diferentes a ustedes presbiterianos, pero acomódense, arréglense, hagan un intercambio, hagan concesiones unos con los otros. Y además este plan establecía que tanto en una iglesia presbiteriana como en una iglesia congregacional podían ser pastoreadas por presbiterianos o por pastores congregacionalistas. Daba lo mismo. Ahora, si bien este acuerdo superficialmente, ¿verdad?, parece un tremendo ejemplo de esfuerzo ecuménico, terminó generando grandes problemas. Porque estas iglesias unidas carecían de una identidad fija. Porque detrás de la gran pregunta, por detrás de este acuerdo estaba la gran pregunta: estas iglesias que se estaban plantando en el Nuevo Mundo, ¿serían presbiterianas o serían congregacionalistas? ¿A quiénes le rendirían cuentas? ¿A los presbiterios o no? ¿A quién enviarían las remesas? ¿A los presbiterios o no? ¿Se dan cuenta que hay varios temas que estaban allí incorporados? Ahora, por detrás de este acuerdo, lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Los que firmaron el Plan de Unión entendían que el gobierno eclesiástico no era un elemento esencial. Da lo mismo ser presbiteriano, da lo mismo ser congregacionalista. Eso no es esencial. Ahora, este acuerdo duró aproximadamente 36 años. Y de ahí se explica, ¿verdad?, que David Trumbull, un congregacionalista, haya venido primero por una misión, ¿verdad?, congregacional, pero después haya sido recibido por una misión presbiteriana para trabajar como un presbiteriano acá. Pero él era de cuna congregacionalista. El plan entonces no solo implicó la cooperación en las misiones locales, sino también
hizo algo más. Introdujo las influencias del calvinismo de Nueva Inglaterra en la iglesia presbiteriana. ¿Se acuerdan cuando vimos el mapita? Nueva Inglaterra, que estaba en la parte de arriba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si bien es cierto, el calvinismo de Nueva Inglaterra se mantuvo sano doctrinalmente hasta el siglo XVIII, poseía características que lo inclinaban a las novedades teológicas. De hecho, el gran representante de esta teología es Jonathan Edwards. Y Edwards, a pesar de ser un férreo calvinista, él era un buen calvinista, él era independiente. Él mismo, o algunos han dicho de él, que Edwards, él no aprendió su calvinismo de las confesiones de fe reformadas. Él lo aprendió de su Biblia. Entonces ahí ya vemos que hay algunas diferencias. Y este calvinismo de Nueva Inglaterra era diferente al calvinismo escocés e irlandés que los presbiterianos tenían. Ahora, las implicaciones de estos dos estilos teológicos diferentes se hicieron más patentes en las décadas siguientes. Mientras los presbiterianos intentaban consolidar estructuralmente su denominación, los calvinistas de Nueva Inglaterra experimentaban constante cambio. Siempre estaban ávidos por novedades, por cosas nuevas. Y dentro de esas novedades aparece el unitarismo. Y de hecho, dentro de estos calvinistas de Nueva Inglaterra, el unitarismo pasó a ser una opción viable. Varios ministros en Massachusetts adoptaron el unitarismo. O sea, Dios ya no es trino, Dios es uno solo. Además, el arminianismo también entró por vía de este calvinismo de Nueva Inglaterra. Y los calvinistas que quedaban en ese sector, ellos reaccionaron para repeler estas influencias, tanto del unitarismo como del arminianismo, pero ustedes saben que siempre las reacciones te llevan al polo opuesto. Entonces ellos cayeron ¿en qué cosa? En el hipercalvinismo y cayeron también en un racionalismo moralista. Y el principal modificador fue un heredero, por así decirlo, de Edwards, llamado Nathaniel Taylor, que fue un profesor en Yale y llegó a ser el padre de la teología de New Haven, como se llama. Y él alteró la idea del pecado original. El pecado ya no sería heredado, sino que sería una acción estrictamente personal. Él decía, pecado es pecar. Contrario, ¿verdad?, a toda la doctrina calvinista reformada. Además, él adoptó una teoría moral de la expiación. No sería la sustitución vicaria, sino que sería una teoría moral, un ejemplo de amor. Y esta teología ganó muchos adeptos en círculos presbiterianos, especialmente en un hombre que nosotros nos vamos a referir más adelante, llamado Charles Finney, el gran avivalista norteamericano. Y con Finney, ¿verdad?, alcanzó nuevos lugares. Como consecuencia de este plan de unión, ¿verdad?, y todo lo que hemos conversado, surgen dos escuelas, que no hay que confundirlas con el ala vieja y el ala nueva. Estas son dos escuelas, ¿verdad? ¿Y cómo surge este conflicto? A fines de 1820 aparece un avivalista que llegó a tener gran notoriedad y su nombre era Charles Finney. Finney era un abogado de profesión que experimentó la conversión en 1821. Después de estudiar teología informalmente con su pastor durante 2 años, fue licenciado y ordenado en 1824 para ser misionero y también evangelista en el interior del estado de Nueva York. Finney, él tenía métodos y tenía una predicación muy enérgica. De hecho, él utilizaba
lo que se llamó nuevas medidas. ¿Cuáles eran estas nuevas medidas? La banca ansiosa, un sector, ¿verdad?, donde se sentaban aquellos que estaban como pololeando con la fe y que podían venir después adelante. Reuniones muy prolongadas, esos cultos duran 5 horas, 6 horas o más, y actividades públicas para mujeres. Al cabo de un año, Finney era una sensación. Top one. En las ciudades del estado de Nueva York. Y las innovaciones de Finney llamaron la atención para gran parte del país. En 1827 hubo una conferencia entre Finney y aquellos que se oponían a sus métodos, y de dicha conferencia Finney salió como el vencedor y como el nuevo líder del avivalismo evangélico. Y el actuar de Finney perturbó a amplios sectores de la iglesia presbiteriana, y en él, ¿verdad?, encontramos las marcas de esta nueva escuela, New School. ¿Cuáles eran las marcas de esta nueva escuela? En primer lugar, una nueva e innovadora aproximación al evangelismo. De hecho, él decía que el avivamiento no era una obra del Espíritu de Dios, sino que era fruto de una adecuada aplicación de métodos. Tú hacías las cosas que tenías que hacer, ponías un estilo de música, tenías un estilo de predicación, contabas ciertas historias, reuniones prolongadas. ¿Qué pasaba? Avivamiento. La gente se convertía. No era obra del Espíritu Santo, no era obra del Señor. Segundo, una conciencia y una práctica interdenominacional que contrastaba con la identidad denominacional presbiteriana. Podríamos decir que él no era un presbiteriano de corazón. Tercero, énfasis en las reformas sociales, especialmente el asunto de la temperancia, ¿verdad?, y la esclavitud. Y en cuarto lugar, una nueva teología. ¿Por qué? Porque modificaron las nociones acerca del pecado original, de la libertad de la voluntad, de la regeneración, de la conversión y la santificación. Todas estas posiciones teológicas obviamente diferían de lo establecido en la Confesión de Fe de Westminster. Estos 4 elementos entonces, doctrina, política eclesiástica, avivalismo y reforma social, crearon estas 2 escuelas separadas dentro de la iglesia. Los que se alinearon con Finney recibieron el nombre de la nueva escuela, y muchos líderes y partidarios de esta escuela eran los líderes y pastores de las iglesias que habían sido fruto del plan de unión. Por otro lado, ¿verdad?, sus opositores estaban Ashbel Green, Charles Hodge, y entiendo que el abuelo de Warfield, el R.J. Breckinridge. Y estos opositores recibieron el nombre de vieja escuela, Old School. Y entre 1832 y 1835, varios líderes de la nueva escuela fueron acusados de herejía, pero ninguno de ellos fue condenado. Constantemente los acusaban. Mira lo que está enseñando, mira lo que está enseñando. Documento al presbiterio, documento al sínodo. Ninguno era condenado. Ahora, en 1837, la vieja escuela consiguió imponerse eligiendo como moderador de la Asamblea General a un candidato de sus filas. Eso demuestra, ¿verdad?, que la vieja escuela tenía mucha fuerza en aquella época. ¿Y qué hicieron? Aprobaron el acuerdo de resolución de este plan de unión. Aprobaron el acuerdo de resolución del plan de unión, alegando ¿qué cosa? Que el acuerdo era inconstitucional y no presbiteriano. Y además se recomendó que este acuerdo tuviese un efecto retroactivo, que se aplicara para atrás. Eso se llamó el acuerdo de exclusión. ¿Y qué pasó con el acuerdo de exclusión? Se eliminaron 4 sínodos, por lo tanto más de 60.000 personas dejaron de ser miembros de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. ¿Qué pasó al año siguiente?
Cuando se reúne la Asamblea General, todos los delegados de la nueva escuela no pudieron tomar asiento porque ya no pertenecían por causa de este acuerdo de exclusión, ¿verdad? Y formaron ellos otra Asamblea General. Muy interesante leer esa historia porque al principio entiendo que intentaron reunirse como en la parte de atrás de la iglesia, o sea, estaban funcionando en una misma iglesia, en un mismo edificio, dos asambleas generales, después no funcionó, se fueron a otra iglesia, así que imagínense cómo fue el show. Debe haber sido bastante divertido ver cómo se peleaban los unos con los otros. Pero desde ese momento la iglesia presbiteriana estaba oficialmente dividida en dos escuelas. Ahora, esta nueva escuela estaba principalmente formada por las iglesias del norte, a pesar de que tuvieran varios de sus miembros en iglesias del sur. Y como los ataques a la nueva escuela eran principalmente ataques teológicos, ellos buscaron reivindicar su ortodoxia y elaboraron una declaración que es la Declaración de Auburn, que buscaba responder a las críticas de la vieja escuela. Y en los 16 puntos de dicho documento se buscó establecer cuál era la interpretación de la nueva escuela de los estándares de Westminster. ¿Qué entendemos nosotros por estos estándares? ¿Qué entendemos nosotros por suscripción confesional? Etcétera. Podríamos decir que era el ala tolerante de la iglesia, que siempre hay, el ala tolerante. ¿Qué querían? Querían que algunas personas, o ministros principalmente, que diferían de lo establecido en la Confesión de Fe de Westminster, tuvieran espacio en la iglesia presbiteriana. Por eso se les llamaba del ala tolerante. Querían dejar entrar a todos, ¿verdad? Ellos defendían la suscripción de sistema. La suscripción de sistema, que era una comprensión, ¿verdad?, que afirmaba que los estándares enseñaban el sistema de doctrina contenidos en las Escrituras, pero que negaba que cada proposición o doctrina de los estándares fuese necesaria para la existencia de ese sistema. Además, ellos quisieron demostrarse más presbiterianos que sus opositores y dejaron sus alianzas con los congregacionales, crearon comisiones especiales para vigilar la doctrina dentro de la iglesia y crearon un seminario teológico en 1836, que que está aquí, el seminario Union. Que tristemente este seminario más tarde se convertiría en el bastión del pensamiento y de la formación progresista dentro de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. La vieja escuela representó, por otro lado, el intento por alcanzar un presbiterianismo confesional. Y uno de sus principales líderes fue Charles Hodge, quien como profesor del seminario de Princeton, está ahí, ejerció una tremenda influencia. Se estima que más de 2000 ministros estudiaron bajo Hodge. ¿Qué pasa en los inicios del siglo XX? Bueno, es una época marcada por controversias. De hecho, en 1903, la Iglesia Presbiteriana del Norte revisó el texto de la Confesión de Fe de Westminster, buscando atenuar ciertos énfasis del calvinismo histórico. Y el gran promotor de esta revisión fue un hombre llamado Charles Briggs. Briggs era un profesor de Antiguo Testamento, que era un tenaz defensor del criticismo bíblico, de la alta crítica. Y él tenía como mayor interés el progreso en religión, en doctrina y en vida. Y él insistió que aquellos que defendían la confesionalidad estricta habían distorsionado el espíritu de la confesión de fe. De hecho, él decía que era un presbiterianismo que se había apartado de los estándares de Westminster, y él lo llamaba de ortodoxismo. Y él decía que este ortodoxismo se manifestaba principalmente en el seminario de Princeton. Ahí estaban esos, que querían una confesión estricta, que en realidad estaban en contra, ¿verdad?, del espíritu de la confesión de fe. ¿Qué pasó con Briggs?
esto no son pelambres, porque es la verdad. Resulta que él hizo una charla en el seminario Union que nosotros vimos, y la charla se titulaba La autoridad de la Sagrada Escritura. ¿Y qué él hizo en esa charla? Él negó la autoridad mosaica del Pentateuco y también la autoridad de Isaías completo, del libro de Isaías completo. O sea, Isaías no escribió completamente el libro que lleva su nombre. ¿Qué sucedió? 63 presbiterios enviaron, ¿verdad?, proposiciones a la Asamblea General para vetar la designación de Briggs como profesor de Antiguo Testamento en el Union. Pero ¿qué hizo el directorio del Union? Me da lo mismo lo que diga la Asamblea General, nosotros lo vamos a contratar. Entonces desde ahí empieza a marcar una historia de ese seminario. Si bien es cierto, no era un seminario que dependía directamente de la denominación, a diferencia de Princeton, que yo entiendo que hasta el día de hoy es el único seminario que es de la PCUSA, de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, que está bajo la Asamblea General. Este seminario no estaba bajo la Asamblea General. Entonces, los directores dijeron, ustedes dicen esto, a nosotros nos da lo mismo, lo vamos a contratar. Y lo contrataron, pero Briggs él fue suspendido del ministerio, fue despojado del ministerio. Él ya no era más pastor de la Iglesia Presbiteriana, y entiendo que él terminó yéndose a la Iglesia Episcopal. Y fue recibido como ministro episcopal. Como les decía, el siglo XX está marcado por controversias, y la principal es esta, la controversia modernista fundamentalista entre 1920 y 1930. La Iglesia estaba profundamente dividida en dos bandos, y tristemente un grupo de moderados termina alineándose con los liberales modernistas, los que gradualmente asumieron el control del seminario de Princeton, de la Junta de Misiones Extranjeras y de la Asamblea General. Y el principal líder conservador fue John Gresham Machen, que fue quien, ¿verdad?, profesor en Princeton, sale de Princeton para formar el seminario Westminster y también lo que sería después la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en los Estados Unidos, conocida como OPC. Ok. Son un poquito más, aguanten un poco más, ya estamos casi. Después de todo este pasaje histórico, vamos a la teología del antiguo Princeton, porque yo me quiero enfocar en ella, porque representa el mejor ejemplo de la teología de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos durante gran parte del siglo XIX y XX. Sin embargo, como bien lo hace notar un historiador llamado Mark Knoll, los hombres del antiguo Princeton nos pueden enseñar mucho acerca de la historia del quehacer teológico del siglo XIX, solo si nos resistimos a la tentación de tratarlos como contemporáneos nuestros. Siempre nosotros hacemos críticas sin entender el contexto en el que ellos estaban. Eso es algo que hacemos con todos. Algunos ponen a hablar de Calvino. Calvino no era un vantiliano. Obvio, nunca supo que existía Van Til. Entonces hay que tener ojo con esas cosas. 4 grandes nombres destacan. El primero es Archibald Alexander. Estos son todos profesores de Princeton. El segundo es Charles Hodge, que es más conocido de nosotros. Uno de sus hijos llamado Archibald Alexander Hodge. Y el último es el Benjamin Warfield. Estos 4 hombres, ¿verdad?, son conocidos como los grandes de Princeton, los más grandes de Princeton. Y ellos definieron la teología del antiguo Princeton. ¿Y cuáles eran las características principales de esta teología del antiguo Princeton? En primer lugar, devoción a la Biblia como palabra de Dios inspirada. La Biblia no es un registro humano solamente. La Biblia no se trata de escritos humanos, es la palabra de Dios, y ellos eran defensores de esa verdad bíblica. Segundo,
interés en la experiencia cristiana. Y eso es muy interesante cuando ustedes leen algo de los diarios de David Trumbull, que estudió en Princeton. Él a veces manifiesta esta preocupación de que estaba muy frío espiritualmente, que necesitaba encenderse de alguna manera. ¿Por qué surgía eso en su corazón? Bueno, porque en ese seminario se hacía un énfasis en la experiencia cristiana. O sea, no solamente racional, no algo de la mente, sino algo de la vida, de la experiencia, de realmente sentir las verdades profundas de la palabra de Dios. En tercer lugar, sensibilidad para con la cultura norteamericana. Algo que nos parece obvio. Y por último, un apego absoluto a las confesiones de fe presbiterianas. O sea, Westminster, los catecismos, ¿verdad? Y sumado también a un apego a los teólogos reformados del siglo XVII y a la filosofía escocesa del sentido común. Esas son las marcas de Princeton, las marcas de cómo se hacía teología en Princeton. Entonces, la influencia que Princeton ejerció en la denominación descansaba principalmente, como han dicho algunos estudiosos, en el poder de sus ideas. El seminario no solamente se transformó en un centro de preparación de pastores, sino que también llegó a ser un centro de entrenamiento misionero. De allí sus egresados sirvieron como misioneros en otros países. Y nosotros tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de David Trumbull, que estudió en Princeton y fue misionero en Chile. En Brasil tienen el caso del Ashbel Green Simonton, que estudió, ¿verdad?, en Princeton y fue el primer misionero presbiteriano en Brasil. Vamos entonces a estos principales temas de la teología del antiguo Princeton. Decíamos la Escritura, ¿verdad? Tenían la convicción de que el mensaje de la Biblia define la fe cristiana. Ellos defendían y proponían una alta visión de la inspiración y autoridad de la Biblia. Y fue Benjamin Warfield, el último que mencioné al principio, quien llevó esta comprensión a su ápice, a su máxima expresión, al definir qué significaba que la Escritura fuera inerrante, que no tuviera error, que también se tratara de un libro divino humano y que también fuera la única norma inspirada de toda revelación divina. Además, está la confesionalidad. Estos teólogos de Princeton se mantuvieron de manera consciente dentro de la tradición reformada. Para ellos, Calvino, las grandes lumbreras del puritanismo del inglés, los estándares de Westminster, los teólogos europeos del siglo XVII, todos ellos habían trabajado de manera unánime para establecer la tradición reformada. Además, la filosofía del sentido común. Los estudiosos recientemente han demostrado la amplia y profunda influencia que esta filosofía escocesa del sentido común ejerció en los Estados Unidos desde la época de la independencia hasta la Edad Dorada. Este realismo escocés del sentido común fue una filosofía que buscó rescatar los beneficios de la ciencia moderada para el bien de la teología. O sea, se argumentaba que la gente normal, usando responsablemente la información provista por sus sentidos, podía captar el mundo real de buena forma. Y fue este compromiso con este tipo de filosofía lo que llevó a Warfield a entender el por qué sus contemporáneos holandeses, por ejemplo Abraham Kuyper y Herman Bavinck, dieron tan poca atención a la apología o apologética evidencialista. Y ahí, ¿verdad?, lo dejamos para más adelante, esa diferencia entre los presuposicionalistas, que serían los holandeses, ¿verdad?, y los evidencialistas, que formarían esta Old Princeton, esta antigua Princeton. Pero el hecho de ser evidencialistas es un reflejo de esta filosofía del sentido común. O sea, que usando correctamente la razón yo puedo entender ciertas verdades, puedo llegar a concluir esas ciertas verdades, independientemente de la revelación. Es como un paso previo a la revelación.
Es por eso que los teólogos de Princeton, ellos hacían que la apologética estuviera incorporada con la introducción a la teología, conocida como la prolegómena. Para ellos estaba incorporada, que era como el paso previo a estudiar teología. Decir que Dios existe, que Dios es trino, etcétera, que es el creador, etcétera. La experiencia religiosa. Como ya les decía, para ser teólogos con una reputación de racionalistas y escolásticos, los princetonianos sorprendentemente defendían el valor de la experiencia religiosa. Es más, Warfield, el más lógico de todos estos teólogos, él frecuentemente describía la aceptación o su aceptación de la Escritura como palabra de Dios como resultado de la iluminación, es decir, como una obra del Espíritu Santo. Lo mismo que dice Juan Calvino. El único que finalmente puede convencernos de que la Escritura es palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Nadie más. Y por último, la sensibilidad para con la cultura norteamericana. Y una simple mirada a la historia de estos hombres nos muestra que ellos eran obviamente hijos de su época y que respondieron a asuntos que preocupaban a sus contemporáneos. Se sumergieron, ¿verdad?, en esta ciencia newtoniana, porque la cultura norteamericana de aquella época estaba en eso. Entonces, por casi un siglo ellos compartieron los valores de la cultura, teniendo un alto concepto de la inspiración bíblica y expresando sus pensamientos en las categorías del realismo escocés del sentido común. Mark Noll escribe lo siguiente: la teología de Princeton fue la suma unificada de 3 historias diferentes. 1. Es la historia de cómo un grupo de teólogos que tan eficazmente unieron el confesionalismo bíblico y calvinista con las tendencias intelectuales del siglo XIX fueron criticados por sus contemporáneos por ser tan irrazonablemente reformados y por las generaciones posteriores por ser ilusos victorianos. 2. También es la historia de cómo en el siglo XIX una serie de poderosas instituciones se levantaron para encarnar esa teología. 3. Es finalmente la historia del destino de ese conjunto de ideas como instituciones y estructuras que pasaron a través de la Revolución Cultural norteamericana y que tuvo su parte en el último tercio del siglo XIX. Ya para concluir, para no aburrirlos más, mi propuesta no ha sido reflexionar acerca del pasado y anhelar aquella era dorada, donde supuestamente florecía el verdadero presbiterianismo en los Estados Unidos. Mi interés ha sido demostrar que hubo siglos de luchas teológicas acerca de asuntos familiares a nosotros hoy, tales como la confesionalidad. ¿Qué se entiende? ¿Qué es que una iglesia sea confesional? ¿Cómo entendemos la confesionalidad? Temas como interpretación bíblica. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? ¿Utilizando el método histórico gramatical, tan usado por los reformadores, o usar el método crítico utilizado por los modernistas y liberales? La acción social. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la sociedad? ¿Cómo la iglesia debe actuar en estos temas? Y obviamente su relación con la cultura. Yo creo que todos podemos concluir que los debates que como denominación tenemos hoy en día son debates antiguos y que forman parte del permanente desafío de ser cristianos presbiterianos en este mundo. Desde un punto de vista, la historia de la teología de la Iglesia presbiteriana en los Estados Unidos es una historia de decadencia. Partieron muy bien y empezaron a enterrarse. Si bien es cierto, ¿verdad?, al inicio los conflictos tenían por objetivo ejercer el ministerio en el Nuevo Mundo, a partir del siglo XIX vemos una permanente tentación de renunciar a las verdades bíblicas para buscar relevancia o influencia en otras esferas de la vida norteamericana que se distanciaban de las enseñanzas seguidas por los reformadores. Entonces, nunca existió una era dorada, a mi parecer. Yo soy un simple pastor, pero a mi parecer
Nunca existió una era dorada en el presbiterianismo norteamericano, es decir, una época en que la Iglesia fuese sólida, fiel y plenamente ortodoxa. Pero eso tiene una razón. Y la razón está en que nosotros hablamos de la Iglesia aquí como una iglesia militante, una iglesia que lucha contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo. Por eso nunca puede ser la iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta está reservada para los cielos cuando Cristo Jesús vuelva nuevamente. Por eso nuestra esperanza no está en los hombres, sino en aquel que dijo que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.